Bueno, el módulo 1 se refiere a una introducción a la materia orgánica dentro de este curso de capacitación referido a la materia orgánica, su aplicación e importancia en la agricultura. Antes de hablar de materia orgánica, es importante que contextualicemos dónde hacemos aplicación de la materia orgánica. Y la materia orgánica definitivamente es aplicada en el suelo. Y el suelo es entendido como un cuerpo natural que tiene un origen definido y unas propiedades únicas en función de su evolución. Es necesario para producir alimentos al regular el suministro de nutrientes, agua y soporte para las plantas. Entonces aquí hacemos especial énfasis en qué es el recurso suelo, el que regula el suministro de elementos nutrientes. Más que pensar en el abastecimiento de elementos nutrientes del suelo, lo pensamos dentro de ese efecto regulador. El suelo es un medio dinámico, vivo y la base para sustentar la producción de alimentos. Al ser el recurso más expuesto y frágil a los procesos de degradación, su manejo afecta su dinámica y su productividad. Entonces planteamos qué es en el suelo donde se da la regulación de los elementos nutrientes. Aquí estamos planteando que el suelo es un elemento vivo. Esos dos componentes de regular los elementos nutrientes y considerarlo como un elemento vivo están estrictamente relacionados con la materia orgánica. Es a partir de la materia orgánica que se logra una adecuada regulación, un adecuado balance de los elementos nutrientes en el suelo y se plantea como un elemento vivo porque de alguna forma el suelo respira y que el suelo respira implica que hay la producción de una gran cantidad de CO2 y que ese CO2 es debido a la actividad de los microorganismos y será posible tener actividad de los microorganismos si hay materia orgánica. Entonces estos dos estados o estas dos situaciones, materia orgánica y microorganismos, tienen una dinámica y una intimidad bastante grande, el uno a expensas del otro. Si no hay materia orgánica, no habrá microorganismos. Si no hay microorganismos, el suelo carecería de vida. Entonces estamos planteando que el suelo es vivo porque tiene materia orgánica y porque esa materia orgánica alberga una gran población y una gran dinámica de microorganismos en estos. Y esos microorganismos, esa materia orgánica, son los que finalmente van a poder regular esos elementos nutrientes sin los cuales no sería posible sustentar la producción de alimentos y el manejo de los cultivos. La materia orgánica es fundamental para la fertilidad física, química y biológica del suelo. Entonces, hoy entendemos y reconocemos que no hablamos exclusivamente de una fertilidad química, sino que hablamos de una fertilidad física y hablamos de una fertilidad biológica. En esos dos componentes físicos y biológicos, la materia orgánica es determinante. Es el sistema regulador entre las relaciones suelo-planta. Esa capacidad buffer, esa capacidad de amortiguamiento de los suelos está sustentada en la materia orgánica. Esa capacidad tampón de poder regular no solamente los elementos nutrientes, sino esos elementos tóxicos que pueden llegar a se sustentan en la materia orgánica. Y es reconocida como la fracción del suelo de mayor actividad. El suelo es el medio ideal para el desarrollo de las plantas. No podemos pensar en una agricultura de alto impacto, no podemos pensar en un sistema de monocultivo sin tener el establecimiento de esas especies vegetales, de esos cultivos en el suelo. Entonces, si nosotros estamos pensando en unos sistemas de producción dirigidos al suelo, deberíamos tener ese suelo en las mejores condiciones para hacer posible unos buenos desarrollos de esos cultivos de interés económico, de interés comercial. El crecimiento de las plantas no se encuentra sujeto exclusivamente a la cantidad de elementos nutrientes disponibles y o a la aplicación de estos mediante fertilizantes químicos. Entonces estamos planteando que cada vez cobra más vigencia, más relevancia, más importancia el concepto del suelo desde lo físico, desde lo biológico, no solamente desde lo químico. ¿Cómo mejoramos, cómo impactamos ese componente
biológico, ese componente físico, lo impactamos desde lo orgánico, desde lo biológico, que ese material orgánico pueda interactuar con una gran cantidad de microorganismos benéficos que se encuentran allí y que a su vez van a regular el suministro de estos elementos nutrientes para un adecuado crecimiento y desarrollo vegetal. La materia orgánica del suelo recoge una serie de propiedades y una serie de características que finalmente están pensadas es para el desarrollo del cultivo, para el desarrollo de las plantas. Nosotros pensamos en mejorar y acondicionar, en enmendar los suelos vía aporte de materiales orgánicos. Enmendar, acondicionar, mejorar, es decir, utilizar acondicionadores mejoradores de suelo. Estos materiales orgánicos deben ser pensados para el suelo, pero el mejorar y acondicionar el suelo indirectamente habrá o hará que tengamos cultivos en una mejor tasa de crecimiento y desarrollo. En el suelo se desarrolla todo el crecimiento y desarrollo de las raíces. Y ese crecimiento, ese desarrollo de las raíces será posible si físicamente esas raíces pueden crecer y pueden desarrollarse, si no hay una cierta impedancia mecánica, una dificultad mecánica para el crecimiento. Ese acondicionamiento físico, si se quiere, está completamente mediado y es transversal a los contenidos de materia orgánica. Todo manejo del suelo tiene como único fin crear condiciones favorables a la planta y específicamente a la raíz, a través de la cual la planta toma los nutrientes y parte del oxígeno necesario para el crecimiento y desarrollo del cultivo de la planta. La importancia, si bien más adelante cuando hablemos de la importancia agrícola de la materia orgánica vamos a tomar en más detalle la importancia en los suelos y en el manejo de los cultivos, la materia orgánica aquí como preámbulo alrededor de una serie de beneficios, efectos y bondades de la materia orgánica, podemos plantear que es una fuente de energía requerida para la actividad y metabolismo de los microorganismos, que es el sustrato para la regulación de elementos nutrientes, que es la fracción más activa y dinámica del suelo y que tiene relación con todas las propiedades de este, es decir, todas las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo son impactadas, son mejoradas positivamente con la materia orgánica. Finalmente, el impactar todas esas propiedades contribuye a mejorar la productividad. ¿La productividad de qué? De los cultivos. ¿La productividad de qué? De las plantas. ¿La productividad de qué? De generar más seguridad alimentaria, de poder generar mayor capacidad de producir alimentos en el suelo. Permite mejorar la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes químicos. El costo de los fertilizantes químicos es costoso y no podemos suplir todas las deficiencias que el suelo manifiesta. Como no podemos suplir todas las deficiencias que el suelo manifiesta, una forma de balancear el aporte de esos elementos nutrientes que las plantas después absorberán será mediante la aplicación y el aporte de materia orgánica. Es importante abordar los temas desde el concepto, desde la definición misma. Aquí vamos a plantear el concepto de materia orgánica, de acondicionador orgánico y de abono o fertilizante, porque son términos pues completamente diferentes que si bien tienen relación entre sí, abordarlos conceptualmente permite claridad en el manejo de los temas. Dentro de la materia orgánica es un tema bastante amplio y del cual se ha especulado bastante. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, nos referimos a la materia orgánica del suelo, es la materia orgánica que hace parte del suelo. Cuando en un análisis de suelo nos muestran un contenido de materia orgánica expresado en porcentaje, nos están diciendo la cantidad de materia orgánica que hace parte del suelo. No está siendo referida a la materia orgánica fresca, es decir, a esa materia orgánica que está sobre la superficie. No nos está hablando de la materia orgánica leve o parcialmente transformada. Nos está hablando de la materia orgánica que se ha transformado, que se ha estabilizado y que hace parte íntima del suelo.
Y cuando hace parte íntima del suelo, hablamos de los complejos organominerales. Cuando el análisis de suelo me expresa, me reporta esos contenidos de materia orgánica en porcentaje, me está diciendo que esa materia orgánica ya hace parte del suelo y fue determinada porque impacta positivamente esas propiedades físicas, químicas y biológicas de este. Entonces reitero que cuando hablamos de materia orgánica nos referimos a la materia orgánica del suelo. Esa materia orgánica que hace parte del suelo ha sufrido procesos de acumulación y descomposición, es decir, transformación. Y esa acumulación y esa descomposición estará en función del tipo de residuo vegetal. Si esa materia orgánica es de origen vegetal, si es de origen animal o de origen microbial. Y es claro que la biomasa microbial tendrá unos procesos de transformación mayor. Una bacteria, un hongo que se muera, sufrirá un proceso de transformación mayor. Un residuo animal, un estiércol, sufrirá un proceso de transformación bastante agresivo. Los residuos vegetales sufren un proceso de transformación mucho más lento. Entonces estos conceptos de acumulación y descomposición estarán en función del tipo de residuo, del origen de la materia orgánica y del proceso de descomposición. Ese proceso de descomposición estará en función con las condiciones edafoclimáticas que determinan la transformación. El clima, la altitud son fundamentales en ese proceso de transformación. Esa transformación la vamos a plantear en términos de mineralización y de humificación. La mineralización plantea una transformación de la materia orgánica. La humificación plantea un proceso de acumulación. La materia orgánica se piensa para que sufra procesos de humificación y que esa humificación genere compuestos organominerales en el suelo, es decir, que esas partículas de la materia orgánica que se han humificado hagan parte íntima del suelo. Una vez hacen parte íntima del suelo, se empieza a impactar todas estas propiedades. Un acondicionador orgánico. Entonces, un acondicionador orgánico es un producto que se ha transformado por el hombre, ha sido transformado por el hombre. Es un producto de origen vegetal o animal manejado de manera ambientalmente limpia que se aplica al suelo principalmente para mejorar sus propiedades físicas y biológicas. Un acondicionador orgánico de suelos no puede ser clasificado como fertilizante debido a su contenido de nutrientes, particularmente a NPK. Entonces aquí empezamos a hacer una diferencia entre un acondicionador orgánico y un fertilizante. Y la diferencia estará en función del contenido de elementos nutrientes que tengan uno u otro material. El acondicionador orgánico tendrá un contenido de elementos nutrientes que no le permite ser clasificado como fertilizante. Un fertilizante sí tendrá un contenido de nutrientes mayor. Entonces, aquí estamos planteando que un acondicionador orgánico es producto de un proceso de compostaje, es decir, de un proceso de estabilización y de sanitización de la materia orgánica. Y vamos a plantear como compostaje que es un proceso aeróbico, es decir, con alto suministro de oxígeno, con alto requerimiento de oxígeno, de transformación biológica de residuos orgánicos. De transformación biológica. Biológica implica que la actividad de los microorganismos es determinante allí. Si no hay participación de microorganismos, este proceso de transformación no será posible. Compostaje es transformación aeróbica, es decir, oxidación de residuos orgánicos. ¿De qué residuos orgánicos? Residuos orgánicos de cualquier origen. Origen vegetal, origen animal o origen microbial. ¿Qué produce el compostaje? Un producto estable, libre de microorganismos patógenos. Y el que sea estable y libre de microorganismos patógenos permite aplicarlo y usarlo como acondicionador, como mejorador de suelos, que ese es el objetivo final.
Un fertilizante es un material que se agrega para tratar de balancear la deficiencia de elementos nutrientes que hay en el suelo. Entonces se plantea que un fertilizante es cualquier material de origen natural o sintético, orgánico o inorgánico, que aporta uno o más de los elementos nutrientes que las plantas requieren para crecer adecuadamente. En estos sistemas de producción que nosotros tenemos, en estos suelos tan deficitarios que nosotros tenemos, no es posible la agricultura de alto impacto, de alto desarrollo, sin la aplicación de fertilizantes, sin la aplicación de elementos nutrientes. Pero también debemos pensar que esos elementos nutrientes, una vez son aplicados al suelo, tienden a perderse. Es decir, que la eficiencia de aplicación del fertilizante es muy baja. Hay una tendencia a cómo hacer más eficiente esa utilización de los nutrientes aportados por los fertilizantes, y una alternativa es a partir o a través de la utilización de la materia orgánica, porque mejora y acondiciona el suelo, y por la utilización de microorganismos. Entonces son tecnologías perfectamente combinables para poder aprovechar las ventajas de uno u otro. En resumen, aquí nosotros estamos planteando que abono es sinónimo de fertilizante. Fertilizante, que es un producto aplicado al suelo o a las plantas, suministra a estos uno o más de los nutrientes necesarios. La enmienda es sinónimo de acondicionador. El acondicionador de suelos es toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica del suelo. Entonces, en resumen, la enmienda o el acondicionador está pensada para el suelo y el fertilizante está pensado para la planta. Pero nosotros podemos combinar esas tecnologías, esas herramientas, para en primera instancia mejorar el suelo y luego suministrar los requerimientos nutricionales que el cultivo, que la planta requiere. ¿Qué tipos de materia orgánica tenemos? Pues como lo hemos venido planteando, tenemos una materia orgánica fresca, una materia orgánica no húmica y una materia orgánica húmica. La diferencia entre estos tipos de materia orgánica está relacionada con el grado de transformación. La materia orgánica fresca tendrá un grado de transformación mínimo, exiguo, no ha iniciado procesos de transformación. La materia orgánica no húmica son aquellas estructuras orgánicas que tienen los elementos nutrientes inmovilizados, es decir, la celulosa, las proteínas, la lignina, todos esos compuestos de origen orgánico. Y la materia orgánica húmica es aquella materia orgánica que ha sufrido un fuerte y agresivo proceso de transformación, de estabilización. La materia orgánica fresca se transforma mucho más rápido, seguida de la materia orgánica no húmica, y la materia orgánica húmica es un material de muy lenta transformación y es el material que hay que cuidar en el suelo, porque si se afecta la materia orgánica húmica estaremos a un paso de la descompensación de los suelos, de las pérdidas de una gran cantidad de propiedades físicas, químicas y biológicas de este. La composición de la materia orgánica es básicamente agua, hidrógeno, oxígeno y carbón orgánico. Y hay una serie de elementos nutrientes que estarían en este bajo contenido de cenizas. Entonces, desde allí se reconoce que la materia orgánica no es el gran reservorio, no es el gran depósito o el gran material para suministrar los elementos nutrientes que la planta requiere. En función de este carbón orgánico, de estos sólidos que hay en esta materia orgánica, se impacta y se mejora una serie de propiedades del suelo. Todo el efecto benéfico de la materia orgánica está en función del carbón orgánico que tiene este material. Aportar buena cantidad de materia orgánica implica aportar buena cantidad de carbón orgánico y que este carbón orgánico impacte propiedades tan importantes como la C y C de los suelos. La C y C de los suelos tienen una relación directa con el carbón orgánico. Entonces, cuando hablamos de materia orgánica fresca nos referimos al residuo. Nosotros todavía podemos identificar el origen de ese residuo, es decir, la hoja, el tallito,
el insecto muerto, esos materiales que nosotros podemos identificar su origen los denominamos como materia orgánica fresca. Esos compuestos orgánicos que hacen parte de esas estructuras las denominamos como materia orgánica no húmica. Y aquella materia orgánica que ha sufrido un proceso de transformación más intenso, más agresivo, la denominamos materia orgánica húmica. Esa materia orgánica húmica es la que impacta positivamente todas las propiedades del suelo y es la que debe cuidarse por encima de todo. Y por encima de todo quiere decir que si la materia orgánica estable del suelo, es decir, la húmica, tiende a reducir, se empieza a descompensar el suelo porque se empiezan a generar afectaciones en las propiedades físicas, en las propiedades químicas y en las propiedades biológicas de este. Con los materiales identificables como las partes total o parcialmente alteradas de la biomasa es lo que denominamos como materia orgánica fresca. Sustancias húmicas, su formación se realiza por procesos de complicadas transformaciones de los restos vegetales y animales. El término es aplicado a compuestos que se forman en el suelo por procesos de humificación. Y cuando hablamos de procesos de humificación, nos referimos a procesos que se dan en el suelo. El producto de la humificación es el humus. El humus es un producto natural, es decir, que se da por procesos pedogenéticos, por procesos de formación del suelo. Antrópicamente, artificialmente, no se puede generar humus, no se produce humus. El hombre artificialmente produce o genera materiales orgánicos parcialmente transformados, parcialmente estabilizados, que cuando se apliquen al suelo no generen afectación ni impacto negativo sobre este. Entonces nosotros planteamos que el humus es un componente de color negro oscuro de las fases sólida y líquida del suelo que juega un papel significativo en la formación y estabilización de los agregados, en el control de la acidez, en el reciclaje de elementos nutritivos, en la detoxificación de compuestos peligrosos que llegan al suelo y en la fertilidad de este. Todos estos aspectos mencionados son impactados positivamente por la materia orgánica húmica, es decir, por el humus como producto de la humificación.